El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de Afganistán. Número de muertos 1.5 millones. Clasificación 40. Tipo: guerra civil ideológica. Grupos enfrentados comunistas contra muyahidines. Periodo 1979 a 1992. Escenario: Afganistán. Principales estados participantes: Afganistán y Unión Soviética. Principales participantes sin estado: un montón de señores de la guerra. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Leonidas Brezhnev. Otro aspecto negativo: guerra terrestre de superpotencias en Asia. La pregunta sin respuesta que todo el mundo se hace: ¿fue esta guerra lo que desencadenó la caída de la Unión Soviética? Golpes y contragolpes. En los primeros tiempos de la Guerra Fría, Afganistán había sido un estado cliente de la Unión Soviética, aunque poco entusiasta. No era comunista, pero los soviéticos, ansiosos por mantener la estabilidad del país vecino, no tuvieron ningún inconveniente en suministrarle a la monarquía de Kabul todas las armas y el dinero que fueran necesarios para mantener el orden. En julio de 1973, mientras el rey de Afganistán estaba de vacaciones en Francia, un golpe de estado del general Mohammed Daoud Khan, su primer ministro y primo, hizo innecesario el regreso del monarca. Afganistán pasó de ser una monarquía perezosa a ser una dictadura perezosa sin que Naciones Unidas apenas se enterara. No obstante, esta alteración del status quo incitó a ambos bandos de la Guerra Fría a replantearse la situación. Daoud no tenía ningún programa ni orientación política específicos, pero cuando Irán, un estado cliente de Estados Unidos en aquella época, empezó a inundar el país de dinero para comprarse la amistad de Daoud, los comunistas afganos decidieron hacer su propia demostración de fuerza. En abril de 1978, los militares comunistas del ejército afgano se apropiaron del poder y asesinaron a Daoud. El nuevo líder, Nur Mohammad Taraki, inició las habituales reformas comunistas con el propósito de llevar al país de regreso a la Edad Media. Reformas que desembocaron en una pequeña guerra civil entre comunistas y tradicionalistas de todo el mundo. Taraki empezó a enviar a rebeldes y disidentes a la nueva prisión de Policharki, construida por los soviéticos cerca de Kabul, donde a lo largo de los 10 años siguientes, decenas de miles de afganos serían asesinados y arrojados a las fosas comunes. Después de la revolución fundamentalista islámica que asumió el poder en Irán entre enero y abril de 1979, las minorías musulmanas en el interior de la Unión Soviética pusieron nerviosos a los soviéticos, quienes, preocupados por la posibilidad de perder el control de Afganistán, incrementaron su ayuda y enviaron más asesores al gobierno afgano. En marzo de 1979, en la ciudad de Herat, al oeste de Afganistán, los trabajadores afganos recién llegados de Irán, que habían regresado impregnados de ideas islamistas, se sublevaron en protesta por los programas laicos de los comunistas. La guarnición local también se amotinó y tomó el control de la ciudad, y las tropas dieron caza y asesinaron a docenas, tal vez a centenares de asesores soviéticos y a sus familias, y exhibieron sus cuerpos mutilados mientras desfilaban por las calles de la ciudad. En represalia, los tanques afganos y la aviación soviética arrasaron la ciudad hasta los cimientos, matando hasta 20.000 heratíes. En septiembre de 1979, el presidente de la URSS, Leonidas Brezhnev, se reunió con Taraki pero persistió en su negativa de enviar más tropas soviéticas a Afganistán, tal como le pedía el líder afgano. Brezhnev sabía que lo único que conseguiría una intervención explícita de los soviéticos sería provocar el levantamiento del pueblo afgano contra su gobierno comunista. Taraki fue asesinado casi inmediatamente después de su regreso a Kabul, en el curso de un contragolpe acaudillado por su viceprimer ministro Hafizullah Amin.
un comunista independiente educado en Estados Unidos. Brezhnev, conmocionado por el asesinato del hombre que apenas unos días antes había sido su huésped, se replanteó entonces la posibilidad de una intervención. En diciembre de 1979, unos comandos soviéticos lanzaron un ataque sorpresa en el que se dejaron caer del cielo sobre el palacio y mataron a Amin. Después, el favorito de Brezhnev para ocupar la presidencia de Afganistán, Babrak Kemal, regresó de su exilio soviético y asumió el mando del país. Brezhnev aprobó de inmediato la petición de enviar una gran cantidad de soldados de infantería soviéticos. Guerra. En ese momento y apenas unos días después de su inicio, todo el mundo sabía ya que los soviéticos habían perdido esta guerra, o al menos eso es lo que todo el mundo afirmaría más tarde. En sus memorias, todos los generales soviéticos jurarían que habían estado intentando disuadir a Brezhnev de invadir Afganistán. Los consejeros del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, afirmarían por su parte que habían estallado en carcajadas y que se pusieron a brincar de alegría por los pasillos y los salones de la Casa Blanca, ahora que Rusia se había embarcado en su propio Vietnam. En la práctica, la Unión Soviética tardó al menos 10 años en darse cuenta de que no podía ganar esta guerra. La guerra de Afganistán no fluye con una estructura narrativa tradicional. Consistió sobre todo en patrullas, incursiones y pequeñas ofensivas locales contra un mosaico de señores de la guerra y de alianzas de rebeldes. Al llegar el año de 1984, los soviéticos tenían a 115,000 soldados en Afganistán, pero solo el 15% de ellos estaban disponibles para las operaciones de combate ofensivas. El resto, el 85% de los soldados soviéticos, estaban sujetos a los deberes de guarnición y nunca controlaron realmente más que las grandes ciudades y las carreteras que las conectaban. El resto del país pertenecía a las guerrillas y a los señores de la guerra. La seguridad de los muyahidines, los rebeldes musulmanes, dependían de Irán y de Pakistán, países en los que se refugiaban, entrenaban a sus tropas y donde se recuperaban fuera del alcance de los soviéticos. Estados Unidos, en colaboración con algunos estados musulmanes conservadores, tales como Arabia Saudí, financiaba y aprovisionaba a los rebeldes, una ayuda que se canalizaba a través de Pakistán. La nueva República Fundamentalista Islámica de Irán les daba apoyo asimismo a los rebeldes, aunque por supuesto sin colaborar de modo alguno con Estados Unidos. Los rebeldes de la etnia tayik, acaudillados por Ahmad Shah Massoud, controlaron el valle de Panjshir durante los años de dominio soviético y también durante la época en la que gobernaron los talibanes. El control de este valle era vital para el desenlace de la guerra, puesto que se encontraba junto a la principal carretera que llevaba de Kabul a la frontera soviética. Los soviéticos lanzaron hasta 9 ofensivas de blindados contra los baluartes rebeldes, sin conseguir nunca consolidar el control del valle. Cuando las fuerzas comunistas no podían atrapar a los escurridizos rebeldes, solían reaccionar matando a cualquiera que se les pusiera delante, rehenes, miembros de la familia, o bien observadores y transeúntes de aspecto sospechoso. Pese a la censura de la prensa, los informes de las atrocidades se filtraron y salieron en algunas ocasiones de la zona de guerra. Cualquier bombardeo o ataque con cohetes de los rebeldes podía desencadenar una brutal venganza de los soviéticos. En 1979, las fuerzas gubernamentales y soviéticas mataron a 1,300 residentes de la provincia de Konarha. A principios de 1985, los soviéticos masacraron a cientos de civiles en la provincia de Kunduz, al norte del país. Y en octubre de 1983, en represalia por un ataque contra un convoy cerca de Kandahar, 3 pueblos cercanos fueron arrasados por completo y desaparecieron del mapa. Perdiendo fuerzas. Al llegar el año de 1985, el nuevo régimen reformista de Mikhail Gorbachev en Moscú, sin saber todavía que los muyahidines estaban casi derrotados, empezó a replantearse todo sobre la aventura afgana. Entre 1985 y 1986, los soviéticos se retiraron de las grandes operaciones de combate y dejaron que las de mayor envergadura las llevara a cabo el ejército afgano. En este punto, los soviéticos se limitaban a entrar en acción con pequeñas incursiones en los comandos de las fuerzas especiales.
y al llegar 1987, la política soviética había quedado reducida a intervenir solo en batallas defensivas y solo en caso necesario. En mayo de 1986, el presidente Kemal se retiraría a Moscú y Mohammad Najibullah, el jefe de la policía, se hacía cargo de la presidencia. Durante 1987, e intentando dividir la rebelión, Najibullah se mostró algo menos dictatorial e incorporó al gobierno a la oposición moderada. En una reunión privada celebrada en septiembre de 1987, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze, intentó despertar el interés del secretario de Estados Unidos, George Shultz, y persuadirle de adoptar un enfoque de cooperación con relación a Afganistán. Shevardnadze intentó convencer a su homólogo estadounidense de que en poco tiempo el fundamentalismo islámico se convertiría en un peligro para Occidente mucho mayor que el comunismo, y de que las dos superpotencias debían trabajar unidas en la reconstrucción de esa nación desgarrada por la guerra. De esta reunión no salió nada. Se trata de una de esas oportunidades desperdiciadas que, vista con posterioridad, siempre parece mayor de lo que era cuando se presentó, en especial después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando los muyahidines, que operaban desde Afganistán, lanzaron su ataque contra los Estados Unidos. En octubre de 1987, cuando la guerra ya había perdido fuerza, los campos de refugiados de Pakistán acogían a 2.9 millones de afganos y los de Irán a 2.3 millones. En abril de 1988, se firmaron los acuerdos de Ginebra para que normalizaran las relaciones entre Afganistán y Pakistán, momento que se suele considerar el principio del fin de la guerra, pese a que en dichos acuerdos, en lo que solo participaron naciones soberanas, excluyeron a los muyahidines. Los soviéticos empezaron a retirar sus tropas en mayo y los últimos soldados salieron de Afganistán en febrero de 1989. La guerra de Afganistán fue el último conflicto de la Guerra Fría y llegados a aquel punto ya había quedado claro que la Unión Soviética no podía medirse con su rival estadounidense. La guerra en Afganistán le había costado a la URSS más o menos lo mismo que le costaría a Estados Unidos la guerra del Golfo de 1991, $70 millones frente a $61 millones respectivamente. Pero los resultados fueron radicalmente diferentes. Los soviéticos les hablearon al país esos miles de millones de dólares que distribuyeron a lo largo de 10 años, en los que 13.310 soviéticos perdieron la vida, y la URSS salió de la guerra vencida, en bancarrota y agotada, por más o menos el mismo precio, calderilla, según los patrones occidentales. Los estadounidenses hicieron una guerra más concentrada, que ganaron en menos de un año y en la que solo perdieron 383 vidas. La guerra que no acaba. En contra de cualquiera de las predicciones de aquella época, el gobierno comunista de Kabul aguantó todavía varios años después de la salida de las tropas soviéticas. Logró mantener controlados a los rebeldes y serían solo las divisiones internas las que finalmente lo harían caer. Cuando los rebeldes ya estaban muy cerca de la capital, el presidente Mohammad Najibullah dimitió y le cedió el poder a un subordinado que tampoco fue capaz de conservarlo. En 1992, la milicia fundamentalista islámica de los talibanes conquistaba Kabul y encarcelaba a Najibullah, que languideció en la cárcel unos cuantos años, hasta septiembre de 1996, cuando fue arrojado a las turbas, castrado, abatido a tiros y colgado de un semáforo. El linchamiento de Najibullah es un punto tan oportuno como cualquier otro para cerrar el capítulo de la guerra en Afganistán. La mayor parte del país siguió dominado por los señores de la guerra, y la comunidad internacional en bloque se negó a reconocer a los talibanes como sus legítimos gobernantes. Pero el comunismo ya no era una alternativa viable, así que el mundo dejó de hacer caso a Afganistán durante varios años. Desde entonces, la guerra ha tomado otros derroteros, y hasta el momento no han matado a las personas suficientes para ganarse un puesto en mi lista.